Bienvenidos al avance del capítulo 66 de la telenovela Fugitivas. Sharon estaba en la sala, intentando hacer todo lo posible por mantenerse en silencio mientras escuchaba la conversación entre Arturo y Castro. No podía creer lo que acababa de escuchar. La manera en que Arturo le había quitado los terrenos al papá de Juan Pablo la dejó completamente sorprendida. Se sentó allí, procesando la información, mientras una sensación de incredulidad la invadía. No quería creer que Arturo estuviera involucrado en algo tan sucio. La verdad era tan impactante que Sharon, al no saber cómo reaccionar ni qué hacer con esa información, decidió que lo mejor era marcharse antes de que alguien la descubriera allí, escuchando. Sin pensarlo mucho, se levantó rápidamente y se fue, sin querer involucrarse más en todo ese asunto tan turbio que acababa de descubrir. Darío estaba agradecido, y no podía dejar de sonreír mientras veía el regalo que le habían hecho las chicas. Había sido un gesto de cariño que él valoraba mucho, especialmente porque siempre había soñado con tener un letrero luminoso para su negocio. Nunca imaginó que las chicas fueran a darle algo tan especial. No era algo que esperara, pero ahora que lo tenía, no podía estar más feliz. Pensaba en lo mucho que ese detalle podía mejorar la visibilidad de su negocio y cómo ese letrero representaba una forma de apoyo y reconocimiento por parte de las personas que lo rodeaban. Darío agradeció a cada una de ellas con una sonrisa, sintiendo que ese pequeño regalo le traía no solo alegría, sino también una sensación de motivación renovada para seguir adelante. Vicente se acercó a su padre, Arturo, con la intención de disculparse por todo el daño que había causado. Sabía que las cosas no habían salido bien, y quería asumir su responsabilidad. Pero Arturo, al escuchar las palabras de su hijo, no se mostró tan comprensivo. Comenzó a decirle que debía hacerse responsable de sus actos, que no podía seguir evadiendo lo que había hecho. Luego, Arturo le mencionó que debía regresar a la constructora para pagar el dinero que debía, pero Vicente, con algo de molestia, le respondió que si se trataba solo de dinero, él podía pagar con el trabajo que tenía. Arturo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptarlo así. Le dijo que ese trabajo que él hacía no le servía para nada y que tendría que firmar un pagaré para formalizar todo. Vicente, decidido, le aseguró que estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario, pero que no quería sentirse esclavo de nadie, mucho menos de su propio padre. La situación estaba tensa, y parecía que ninguno de los dos quería ceder, aunque ambos sabían que tendrían que encontrar una solución a todo ese enredo. Rosy, al enterarse de que Vicente había salido de la cárcel, no dudó en llamar a Alejandro para informarle de la situación. Le dijo que, aunque Vicente había sido detenido, no había sido tan grave como parecía. En realidad, solo había pagado una multa y ahora estaba en libertad. Alejandro, al escuchar la noticia, le agradeció a Rosy por todo lo que había hecho, reconociendo su esfuerzo y la ayuda que le había brindado. Después de colgar el teléfono, Alejandro se quedó pensativo. No entendía bien cómo Vicente había logrado salir de la cárcel tan rápido. No podía evitar preguntarse si había algo más detrás de todo eso, algo que aún no estaba claro para él. Vicente llegó a su casa después de haber salido de la cárcel, pero tan pronto como entró, Gabriela no perdió tiempo en preguntarle cómo había conseguido salir tan rápido. Vicente, un poco incómodo, le explicó que le echaron la culpa a un amigo suyo, que fue quien estaba involucrado en la pelea. Sin embargo, Gabriela no parecía muy convencida con su respuesta y, un poco molesta, le preguntó por qué le habían echado la culpa a su amigo si él había sido el que golpeó al bartender. Vicente, tratando de defenderse, insistió en que no había sido él quien había golpeado al bartender, aunque su tono no parecía ser el más seguro. A medida que la conversación avanzaba, la tensión entre ellos aumentaba. Vicente se veía atrapado en una situación en la que no podía ni aclarar su versión ni convencer a Gabriela de que era inocente, mientras ella se mostraba escéptica y no dejaba de cuestionarlo. Amanda no podía dejar de pensar en Ismael. Estaba sola, dando vueltas por la casa, cuando de repente recordó el almuerzo que habían tenido juntos. Cada palabra que habían compartido, las sonrisas, la forma en que Ismael había sido tan atento con ella.
Todo parecía volver a su mente en ese momento. Poco a poco, Amanda empezó a darse cuenta de que, tal vez, estaba empezando a enamorarse de él. Aunque le costaba aceptarlo, esa sensación de calidez y felicidad cuando pensaba en él no podía ser ignorada. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos, Amanda trataba de convencer a sí misma de que no podía permitir que eso sucediera. Se repetía una y otra vez que no podía involucrarse de esa manera con él, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba cambiando dentro de ella. La confusión se apoderó de su mente mientras intentaba racionalizar lo que estaba sintiendo. Arturo, ya más tranquilo por la salida de Vicente, le dijo a Charón que finalmente su hijo había salido de la cárcel. Sin embargo, no le ocultó que había tenido que gastar una gran cantidad de dinero para lograr que lo liberaran. A pesar de esto, Charón no parecía muy interesada en ese detalle. En cambio, le preguntó a Arturo algo que le había estado rondando la cabeza: ¿de dónde conoces a Castro? Arturo, sin pensarlo demasiado, le respondió que conocía a Castro desde toda la vida. Sin embargo, la respuesta no convenció completamente a Charón. Sabía que había algo más detrás de la relación entre Arturo y Castro, algo que no estaba dispuesto a compartir con ella, pero en ese momento no quiso insistir más. Monse recibió una llamada de Facundo, quien, con voz amable pero directa, le preguntó por qué no le había mandado su dirección para enviarle el libro que le había prometido. Monse, al escuchar la pregunta, se sintió un poco incómoda, pero rápidamente trató de tranquilizar a Facundo diciéndole que no se preocupase, que no era necesario. Charón comenzó a revisar todas las llaves que tenía, buscando con cuidado, hasta que recordó una en particular. Esa llave era la que le había dado Juan Pablo para acceder a un lugar donde guardaba documentos importantes. Recordó perfectamente que él le había hablado alguna vez de la importancia de esos papeles, pero nunca le dijo exactamente qué contenían. Sin pensarlo demasiado, decidió que era el momento de averiguarlo. Sabía que los documentos que guardaba Juan Pablo podrían ser clave para entender muchas cosas, así que sin dudarlo más, se dirigió hacia el lugar donde guardaba esa llave, decidida a descubrir qué secretos se ocultaban en esos papeles. Por otro lado, Patricio le comentó a Amanda que cada vez se sentía más cerca de Marta y que su relación con ella se estaba fortaleciendo. Patricio, con una sonrisa en el rostro, le pidió a su hija que por favor aceptara su relación con Marta, pero Amanda, algo molesta, le respondió que dejara de insistir, que se olvidara de Marta. Sin embargo, Patricio no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con firmeza, le dijo que él realmente amaba a Marta y que estaba decidido a continuar con ella, invitándola incluso a almorzar juntos para hablar más a fondo. Amanda, con un suspiro, no tuvo más opción que aceptar la invitación de su padre, aunque en el fondo no estaba nada contenta con la idea. Mientras tanto, Charón no dejaba de buscar la oportunidad perfecta para entrar al apartamento de Juan Pablo sin ser vista. Sabía que tenía que actuar rápido, así que observó con atención hasta que, finalmente, vio cómo alguien abría la reja del edificio. Era su momento. Sin pensarlo ni un segundo más, aprovechó la oportunidad y se deslizó rápidamente hacia la casa de Juan Pablo. Una vez dentro, su objetivo era claro: llegar al archivero donde Juan Pablo guardaba documentos importantes. Con agilidad, Charón encontró la carpeta que buscaba, llena de papeles que podría necesitar. Sin embargo, sabía que no podía perder tiempo. Trató de salir de la casa sin hacer ruido, esperando que nadie la viera, mientras su corazón latía con fuerza por la adrenalina del momento. Frida se encontraba realmente decidida. Le explicó a Lorena que ya no quería seguir con Darío, porque sentía que no podía seguir causando más daño. Pensaba que lo mejor era separarse para evitar que la situación se complicara más. Sin embargo, Lorena, tratando de ser comprensiva, le pidió que se quedara con Darío, al menos hasta que ella se fuera, para que no se quedara sola en ese momento tan difícil. Pero Frida, con una mirada de tristeza,
Le explicó que Darío necesitaba a una mujer que no tuviera que estar constantemente escondiéndose de la policía, que no estuviera en esa situación tan peligrosa. Ella pensaba que Darío merecía ser feliz, y que ella no era la persona indicada para eso. Por otro lado, Monse ya había tomado una decisión. Quería salir a encontrarse con Facundo, pero Frida, como siempre, trató de ponerle límites. Le dijo que no era una buena idea salir a la calle en ese momento. Sin embargo, Monse no estaba dispuesta a escuchar. Respondió, molesta, que ya sabía lo que Frida iba a decir y que siempre intentaba controlarla. Monse le dejó claro que iba a ir a ver a Facundo de todos modos, y no iba a permitir que nadie le dijera qué hacer. Mientras tanto, Marta se estaba preparando para almorzar con Patricio. Cuando llegó a la oficina de él, antes de entrar, escuchó una conversación que la dejó sorprendida. Patricio estaba hablando con Amanda sobre capturar a Frida, Lisette y Monse. Marta, al escuchar esos nombres, se quedó impactada. No esperaba escuchar algo tan serio. Aunque estaba sorprendida, intentó mantener la calma y pasó desapercibida, esperando que Patricio no se diera cuenta de que ya había escuchado toda la conversación. Vicente, por su parte, estaba decidido a hablar con Lucre. Sabía que ella probablemente se sorprendería al verlo, pero necesitaba explicarle lo que había sucedido. Sin embargo, cuando llegó a donde estaba Lucre, ella le preguntó con desconfianza por qué quería hablar con ella. Vicente, con tono serio, le explicó que necesitaba aclararle lo que había pasado. Le dijo que había sido detenido por pelear con un bartender y que eso había sido la razón por la cual había terminado en la cárcel. Amanda no pudo evitar expresar lo que sentía cuando vio a Marta. Le dijo que en realidad no le importaba que ella fuera la novia de su padre, pero que esperaba que no le hiciera daño a Patricio. Amanda le dejó claro que Patricio era un gran hombre y que si llegaba a hacerle daño, tendría que enfrentarse a ella. Marta, aunque sorprendida por las palabras de Amanda, no tuvo tiempo de responder, ya que en ese momento Patricio llegó, lo que hizo que Amanda cambiara de tema rápidamente para evitar más confrontaciones. Mientras tanto, Lucre le dio una noticia a sus amigos. Les dijo que iba a ir a rehabilitarse y que esperaba poder regresar pronto para ayudarlos también a salir de esa situación. Antes de irse, les dio un fuerte abrazo a cada uno de ellos, mostrando que realmente se preocupaba por su bienestar. A pesar de las dificultades que había vivido, Lucre parecía determinada a cambiar y dejar atrás su pasado. Amanda, por su parte, seguía presionando a Marta para que le contara todo sobre cómo había conocido a las prófugas en la cárcel. Marta, manteniendo la calma, trató de desviar la conversación y llevar las cosas de la mejor manera posible. Sin embargo, Amanda no estaba dispuesta a rendirse y dejó en claro que no pararía hasta atrapar a todas las prófugas. Fue en ese momento cuando Patricio intervino, pidiéndole a su hija que dejara de hablar de trabajo. Él le pidió que cambiara de tema, ya que sentía que había sido suficiente discusión por ese día. Por otro lado, Alejandro llegó a la oficina de Ismael con la intención de hablar sobre Vicente. Cuando entró, Ismael lo recibió y, al ver que Alejandro quería hablar, le pidió que se sentara. Sin embargo, Ismael, con algo de molestia, le pidió a Alejandro que se fuera de la oficina mientras él hablaba por teléfono. Alejandro, sin mostrar mucho interés en la actitud de Ismael, aceptó y salió, dejando a Ismael con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Monse parecía estar disfrutando mucho su tiempo con Facundo. Le confesó que realmente estaba muy enamorada de él y que se sentía feliz de estar a su lado. Facundo, sonriendo, le propuso que fueran a su casa, y Monse, sin pensarlo mucho, aceptó. Estaba disfrutando del momento y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían ir bien. Cuando Ismael salió de su oficina, se dio cuenta de que Alejandro había dejado olvidado su teléfono sobre la mesa. Al mirarlo, vio que había recibido un mensaje de Lorena, lo que despertó su curiosidad. Ismael, con cierto nerviosismo, empezó a sospechar que Alejandro mantenía contacto con ella, algo que no le gustaba para nada. No pudo resistir la tentación y decidió revisar el teléfono. Sin pensarlo mucho,
le respondió el mensaje a Lorena en nombre de Alejandro, diciendo que la quería ver. Lorena, sin sospechar nada, le contestó rápidamente, confirmando que se encontrarían en un lugar específico. Ismael vio la oportunidad de averiguar más sobre el encuentro y, sin perder tiempo, se alistó para ir al lugar donde Lorena lo esperaba. Mientras tanto, justo cuando Ismael se disponía a salir de la oficina, Alejandro entró. Ismael, rápidamente, intentó mostrar una actitud natural, para que Alejandro no notara que algo extraño estaba pasando. Sin embargo, Alejandro no tardó en hablar y le dijo a Ismael algo que lo dejó en shock. Vicente no podía ser el asesino de Juan Pablo, ya que no había pruebas suficientes. La única persona que realmente podría estar involucrada en el asesinato de Juan Pablo, según Alejandro, era Arturo. Arturo, furioso, le pregunta a Verónica por el paradero de Florencia, pero Verónica le responde que salió a hacer algo, aunque parece estar bastante enojada. Arturo, aún más alterado, le exige a Verónica que la llame y le pida que regrese lo más rápido posible, ya que Florencia ha cometido un grave error con los cálculos del proyecto, lo que podría poner en peligro todo. Sin embargo, Verónica trata de defender a Florencia, intentando tapar el problema, pero Arturo no puede calmarse. El enfado de Arturo es evidente mientras se dirige a su oficina. Verónica, viéndolo tan molesto, decide seguirlo y entra a la oficina de Arturo, donde le da una noticia que deja a Arturo completamente sorprendido. Florencia está embarazada. La revelación impacta a Arturo, quien se queda sin palabras, no solo por el embarazo, sino por no haber sospechado nada al respecto. Mientras tanto, Lorena espera en el parque, pero no sabe si realmente verá a Alejandro o si Ismael se presentará en su lugar. Después de un rato, decide llamar a Alejandro, algo molesta por la espera, pero le responde que no la citó en ningún lado y le ordena que se marche de inmediato. Sin embargo, cuando Lorena está a punto de irse, se encuentra con Ismael, lo que la deja sorprendida y confundida sobre lo que está pasando. En casa de Florencia, Arturo se enoja aún más con ella por no haberle contado sobre su embarazo. Florencia, algo molesta, le pregunta cómo supo, y Arturo responde que fue Verónica quien le dio la noticia. Florencia, frustrada, le cuenta que ella quiere regresar con Ismael y que espera que su hijo crezca junto a él. Arturo, sin poder controlarse, le responde que debe tener dignidad y no volver con alguien como Ismael, pero la situación se vuelve aún más tensa cuando Arturo, en su furia, se va de la habitación sin decir una palabra más. Alejandro llega al parque donde Lorena lo esperaba, pero se da cuenta de que ya no está allí. Preocupado, empieza a pensar que tal vez Ismael se la ha llevado o que algo malo ha ocurrido. Al intentar llamarla, se da cuenta de que su teléfono está apagado, lo que lo pone aún más nervioso y ansioso por saber qué ha pasado con ella. Ismael, por su parte, lleva a Lorena a su apartamento para hablar con ella. Lorena, un tanto desconcertada, le pregunta qué es lo que realmente quiere, y Ismael le responde que viene a pedirle disculpas por no haber creído en ella y por dudar de su palabra. Le asegura que está convencido de que ella no mató a Juan Pablo, y que quería decírselo mirándola a los ojos. Ismael le confiesa que se hizo pasar por Alejandro para citarla en el parque, y le pregunta qué fue lo que la hizo cambiar de opinión. Lorena, algo sorprendida, le responde que no sabe cómo es que cambió, pero Ismael le explica que, en realidad, Arturo está involucrado en muchas cosas oscuras. Además, le asegura que ha hablado con Alejandro, y que está dispuesto a ayudarlas a demostrar que ella es inocente, lo que deja a Lorena completamente sin palabras. Ismael le dice a Lorena que no puede entregarse aún, ya que necesita encontrar pruebas suficientes para reabrir el caso, pero Lorena, con cierta desesperación, le responde que no puede competir con Arturo, quien siempre encuentra la manera de destruir cualquier prueba que se le presente. Ismael le confiesa que, si pudiera, le gustaría retroceder el tiempo para que las cosas fueran diferentes, pero en ese momento, se escucha un ruido en la puerta. Ismael, al asomarse, ve a Arturo afuera de su casa, lo que deja a Lorena completamente impactada. Ambos se quedan en shock, sin saber qué hacer ante la inesperada aparición de Arturo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.